Imagina esto, grabas tu voz con entusiasmo, pero al reproducir el audio suena apagado, con ruido de fondo y sin la claridad profesional que esperabas. No te preocupes, con Audacity puedes transformar cualquier grabación y hacer que tu voz suene más limpia, potente y profesional. En este video aprenderás cómo pasar de una captura de micrófono que suena así, cómo mejorar la calidad de tu voz, a esto, cómo mejorar la calidad de tu voz. Si te preguntas cómo mejorar la calidad de tu voz con Audacity, aquí encontrarás un proceso detallado paso a paso. Antes de aplicar efectos y mejoras, necesitas una base sólida para hacer tu grabación. Aquí tienes dos consejos clave. El primer consejo es grabar con un margen de seguridad. Deja un espacio entre el nivel de grabación y el límite máximo. Esto asegurará una buena relación señal-ruido, minimizando el ruido de fondo, y además la ventaja que no llenemos los picos nos sirve para aprovechar esa zona con los procesos posteriores que apliquemos para mejorar la voz dentro de Audacity. El segundo consejo se refiere a que equilibres tu voz según tu ambiente de grabación y el volumen de tu voz. He leído que los micrófonos dinámicos tienen un rango ideal de captura de señal menos 50 decibelios, menos 30 decibelios, y que los micrófonos de condensador tienen un rango ideal de captura entre menos 20 decibelios y menos 10 decibelios. En mi caso, teniendo en cuenta el nivel de ruido que hay en mi entorno donde grabo este video, prefiero grabarme a un nivel de entrada siempre por el lado más bajo. Pongo el nivel de ganancia entre menos 24 decibelios y menos 30 decibelios en los picos. Estos pequeños detalles pueden hacer una gran diferencia para que puedas aplicar la mejora de tu voz en Audacity. Ahora que tienes una grabación, es momento de mejorarla en Audacity. Primero, duplica la pista actual. Recuerda siempre trabajar con una copia de tu pista original para poder revertir cualquier cambio no deseado. Para duplicar la pista actual, presiona Control D. Vamos a normalizar el volumen. Este paso ajusta la sonoridad general sin distorsionar el audio. Vas al menú Efectos, Volumen y Compresión, Normalizar Volumen, RMS. RMS toma en cuenta los niveles medios de sonoridad a lo largo de una pista o clip de audio y así te sugiere el valor promedio adecuado de esa normalización. Y mira que en mi caso es 23 decibelios, pero el tuyo puede ser cualquier otro. Comprimir. El compresor reduce la diferencia entre los sonidos fuertes y suaves, logrando un volumen uniforme y profesional. Para hacerlo, selecciona todo el audio o la parte que quieras comprimir y luego vas al menú Efectos, Volumen y Compresión, Compresor. Puedes ajustar los parámetros según tu gusto, como el umbral, la relación, el ataque, la liberación. En mi caso voy a valores predefinidos y ajustes y elijo la configuración para podcast radio, que tiene el umbral a menos 15 decibelios. Limitador. Límite suave por defecto. Reduce progresivamente la ganancia a medida que la amplitud de la forma de onda se acerca al umbral y evita que la forma de onda supere ese nivel. Vas al menú Efectos, Volumen y Compresión, Limitador. En mi caso voy a valores predefinidos y ajustes y elijo SFX limitador para poner el nivel a menos 3 decibelios. Luego, haz clic en aceptar. Limpiar ruido. Con IA OpenVino. Si hay ruido de fondo, ventiladores, tráfico, etc., Audacity tiene herramientas potentes para librarte del ruido. Al final de este video te dejo los enlaces a los videos que hablan sobre eliminar ruido con Audacity y otro que te habla sobre cómo es la instalación del plugin OpenVino. Para ejecutar el plugin OpenVino, para eliminar ruido, primero vas al menú Efectos, OpenVino, Reducción de ruido. Este proceso te ayuda a eliminar el ruido de fondo que pueda haber en tu grabación, como el del ventilador, el ruido del tráfico, etc. Ecualización sustractiva para corregir. Este proceso te permite modificar el tono y la frecuencia de tu voz para el tipo de contenido que estés creando, para hacerla más grave o más aguda, según tu preferencia. Para hacerlo, selecciona todo el audio o la parte que quieres ecualizar y luego vas al menú Efectos, Ecualización y Filtros. Ecualizador de curva de filtros. Puedes elegir una curva preestablecida en el botón Valores predefinidos y Ajustes o crear tu propia curva moviendo la línea y creando nuevos puntos de curva. En el caso de voces femeninas, se aplica un filtro de paso alto hasta 150-200 para eliminar las frecuencias bajas innecesarias.
recortar los medios bajos oscuros alrededor de 300 menos 350 para reducir la capacidad y aumentar la claridad de la voz, recortar los medios huecos alrededor de los 600 para eliminar la cualidad hueca o nasal de la voz, controla la sibilancia y la aspereza de la voz alrededor de los 6 kHz o 10 kHz para reducir los sonidos agudos o penetrantes de la voz. En el caso de voces masculinas, y con el micrófono que estoy capturando mi voz, he sentido que es necesario cortar y descartar por debajo de los 60 Hz, corregir un poco hacia abajo, cerca de los 200 Hz, resaltar un poco a la altura de los 2000 y descartar cortando a la altura de los 10.000. Este ajuste de usuario lo puedo guardar por acá en valores predefinidos y ajustes, guardar valor predefinido, le asigno un nombre y la próxima vez que necesite esta misma curva la encontraré en el botón valores predefinidos y ajustes valores predefinidos de usuario. En mi caso voy a añadir efectos VST3, Muse FX, Deezer de voz masculina y en ecualización aditiva. En el caso de las voces en off masculinas se suele aplicar la ecualización aditiva en el rango de los graves, que va desde los 20 Hz hasta los 200 Hz para darles más cuerpo, profundidad y calidez. Vas al menú Efectos, EQ y Filtros, Ecualizador Gráfico. Esto puede ayudar a que la voz suene más potente, clara y atractiva, especialmente si se trata de una voz narrativa o informativa. En el caso de voces femeninas, se aumenta la presencia y la claridad de la voz entre 2 kHz y 5 kHz para hacer que la voz sea más brillante y más inteligible. Considera agregar un impulso alrededor de los 6 kHz para mejorar la aireación y brillo de la voz. En mi caso, voy a añadir efecto VST3 Muse FX Pro EQ. Eliminar ruido. Para retirar sonidos extraños a la voz, como ruidos de la boca, respiración, etc., selecciona una parte del audio donde solo haya ese tipo de ruido y luego ve al menú Efectos, Reducción de ruido y Reparación. Reducción de ruido. Das clic en Obtener perfil de ruido, luego seleccionas todo el audio o la parte que quieras limpiar y vuelve al menú Efectos, Reducción de ruido y Reparación, Reducción de ruido. Haz los ajustes que consideres necesarios, pero siempre chequeando los resultados en el botón de vista previa y cuando tengas el resultado deseado, equilibrio entre eliminación de ruido sin destruir la voz original, das clic en Aceptar. Me ha funcionado con reducción 17 decibelios, sensibilidad 6, suavidad 1. Amplificar. Utiliza el efecto amplificar para cambiar el volumen de las pistas de audio o selecciones usando la medida 1,1 decibelios. Ya que hemos terminado de hacer todos los ajustes en Audacity, solo nos falta un procedimiento opcional, pero que te podría gustar: convertir esta captura mono en captura en estéreo. Vamos a duplicar y convertir en estéreo. Duplicas la pista que tiene todos los ajustes. Selecciona la pista haciendo clic en su panel izquierdo, ve al menú Editar, Duplicar o usa el atajo Control D en Windows o Command D en Mac. En el panel izquierdo de cualquiera de las dos pistas duplicadas, haz clic en la flecha desplegable, selecciona Hacer pista estéreo. Así tienes todo listo para hacer la exportación, donde también elegirás el ajuste estéreo en el caso que hayas elegido este ajuste final. Te dejo a la derecha el video que te muestra cómo descargar el plugin OpenVino y a la izquierda te muestro el video que trata sobre la reducción de ruido para casos más específicos. Si te dedicas a enseñar o a estudiar la música, este canal es para ti. Mi nombre es Luis Carlos Moreno y esto es Aula Musical.